Hay heridas que no sangran, pero duelen como si lo hicieran. No se ven en radiografías ni dejan cicatrices visibles, pero alteran profundamente la manera en que caminamos por la vida. Son las heridas del alma, traiciones, rechazos, pérdidas, vacíos inexplicables, silencios que gritan en la oscuridad del corazón. A veces, ni siquiera nosotros sabemos nombrarlas, pero están ahí, condicionando nuestros pasos, moldeando nuestras decisiones y coloreando con tonos grises lo que debería brillar con esperanza. Estas heridas invisibles son como grietas que se forman en la roca tras años de tormenta. No se notan a simple vista, pero cuando llega el frío del invierno, se expanden y resquebrajan todo lo que parecía firme. Así ocurre también en nuestro interior. Los eventos del pasado, los dolores no elaborados, los gestos fríos o palabras hirientes acumuladas, a veces incluso desde la infancia, van debilitando nuestra capacidad de confiar, de amar, de entregarnos plenamente. Es allí donde comienza la verdadera batalla espiritual, en el lugar oculto donde nadie mira, pero donde Dios habita en silencio, esperando que le abramos la puerta. La buena noticia es que no estamos solos en ese combate. En nuestra fe católica, no adoramos a un Dios lejano ni a una figura abstracta de perfección inalcanzable. Creemos en un Dios que se hizo hombre, que lloró, que fue rechazado, que conoció el abandono de los suyos, que sintió miedo y sudó sangre. Un Dios con heridas, el Dios de las llagas en las manos. Y esas heridas, lejos de ser símbolo de derrota, se han convertido en manantiales de gracia. En el costado abierto de Cristo brotaron sangre y agua, signos vivos de su misericordia insondable. Cada herida tuya, entonces, puede tocar la herida de Cristo y allí ser redimida. Pero para que esa transformación ocurra, hay que atrevernos a mirar hacia adentro. Hay que hacer silencio. Hay que dejar de correr. Hoy, en esta primera etapa de nuestro recorrido, te invito a detenerte, no para revolcarte en el dolor, sino para permitir que Dios entre, para dejar de esconder lo que Él ya conoce y comenzar a mostrarle las grietas por donde puede entrar su luz. No necesitas tener palabras elocuentes. Basta con un suspiro, con un «Señor, aquí estoy», con un deseo sincero de dejarte mirar por su ternura. Quizás hace mucho tiempo que cargas una culpa que no logras soltar, o tal vez has vivido una pérdida que no terminas de aceptar. Puede que haya alguien a quien aún no has perdonado, o incluso que no puedas perdonarte a ti mismo. No importa el tamaño del peso que lleves, lo importante es saber que no estás solo, y que hay alguien que camina contigo, dispuesto a cargar lo que tú ya no puedes. En este camino de sanación interior, uno de los pasos más valientes es reconocer que necesitamos ayuda, que no podemos solos. El orgullo muchas veces nos hace aparentar fuerza, pero el alma se quebranta por dentro. Jesús, en su humildad infinita, no tuvo reparo en pedir compañía en Getsemaní. «Quedaos aquí y velad conmigo». Mateo 26:38. Si el mismo Hijo de Dios pidió que lo acompañaran en su dolor, ¿cómo no vamos a poder hacerlo nosotros? Pedir ayuda no es debilidad, es humanidad. Y abrirnos al consuelo divino es un acto de confianza radical. Imagina que Jesús hoy entra en tu habitación, se sienta a tu lado y te mira con esos ojos que no juzgan, sino que entienden. No viene a exigir explicaciones ni a recordarte tus fallos. Viene a recordarte quién eres para Él. Viene a mostrarte que tu identidad no está definida por tus heridas, sino por su amor. Que lo que el mundo te arrebató, Él puede devolverlo multiplicado. Que lo que perdiste, en sus manos puede florecer de nuevo. Porque ese es el misterio de la misericordia. Donde el hombre ve ruina, Dios ve un santuario en construcción. En este canal, Mañana con Dios, creemos firmemente en ese poder transformador del amor divino. Cada palabra que pronunciamos busca sembrar esperanza en tu corazón, no con promesas vacías, sino con la certeza de que Dios actúa en lo oculto. Hoy es el primer paso de un camino de 12 estaciones, un itinerario para las almas heridas,
para los corazones cansados, para los que todavía esperan una palabra que les devuelva la fe. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a comenzar este viaje con nosotros? Cuando las heridas del alma no sanan, no se quedan quietas. Se filtran en la manera en que nos relacionamos con los demás, en nuestras decisiones, en nuestros silencios. Se vuelven escudos, máscaras, mecanismos de defensa. A veces nos volvemos más fríos, más distantes, otras veces más ansiosos, buscando llenar con ruido lo que el alma clama en silencio. Una palabra mal dicha nos derrumba. Una ausencia nos recuerda todo lo que hemos perdido. Una simple mirada la interpretamos como rechazo. No es exageración. Es dolor acumulado que no ha encontrado su cauce de sanación. Por eso, es tan importante permitir que la luz de Dios penetre hasta esos rincones. Porque si no sanamos, proyectamos. Y lo que proyectamos contamina nuestras relaciones, incluso con quienes más amamos. Sin darnos cuenta, podemos herir como fuimos heridos, o desconfiar de quien solo quiere cuidarnos. Incluso podemos comenzar a desconfiar de Dios mismo. ¿Dónde estabas cuando me sentí solo? ¿Por qué permitiste aquel dolor? ¿Por qué no me escuchaste cuando más te necesitaba? Son preguntas legítimas, humanas, y Dios no las desprecia. Al contrario, las abraza. Jesús mismo, colgado del madero, gritó con toda su alma: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Él no escondió su dolor, lo transformó en oración. Y eso es lo que tú también puedes hacer hoy. No necesitas tener las respuestas. Solo necesitas tener el valor de presentarte ante Dios, tal como estás. A veces basta con llorar delante de Él, porque las lágrimas que derramas ante su presencia no son señal de debilidad, sino de confianza. Hay personas que cargan con heridas de rechazo desde muy temprano. Padres ausentes, comentarios crueles, falta de afecto, violencia emocional. Esas heridas, si no son tratadas, se convierten en verdades internas que deforman nuestra imagen personal. Nos hacen sentir no dignos de amor, no suficientemente buenos, no válidos. Pero cuando Cristo entra en esas heridas, lo hace para restaurar, para que recordemos que nuestra dignidad no nos la otorga el aplauso de los hombres, sino el amor incondicional del Padre. Si tú te sientes indigno, si te han hecho creer que no vales lo suficiente, hoy quiero decirte una verdad que tal vez no te han repetido lo bastante. Tú eres amado. No por lo que haces, ni por lo que logras. Eres amado por lo que eres. Y ese amor es inquebrantable. Dios no ama con condiciones, ama con eternidad. Y ese amor puede reconstruir tu identidad desde dentro. No necesitas vivir para agradar a todos. Solo necesitas recordar que ya agradas a aquel que te creó. A veces, nuestras heridas nos hacen construir muros. Muros que impiden el paso del amor, incluso de Dios. Pero Dios no se asusta ante nuestros muros. Él los conoce y sabe cómo rodearlos, cómo entrar por las rendijas, cómo abrazarnos incluso si nosotros estamos a la defensiva. Él es el buen pastor que no se cansa de buscar a la oveja herida, aunque esté escondida entre espinas. Y cuando la encuentra, no le recrimina su huida, la carga sobre sus hombros con ternura. Querido hermano, querida hermana que estás escuchando esto, si hay algo que quiero que lleves en tu corazón hoy, es que no tienes que seguir fingiendo. No con Dios. Puedes mostrarle tu cansancio, tu rabia, tu miedo. Él no te va a rechazar. Al contrario, va a tomarte en sus brazos como un padre al hijo que regresa. Va a cubrir tu desnudez con un manto nuevo. Va a darte descanso. Y aquí, en este momento, hacemos una pausa. Porque si este mensaje te ha tocado de alguna manera, si algo en ti ha resonado con estas palabras, entonces quiero invitarte a algo muy especial. Suscríbete al canal Mañana con Dios. No es solo un gesto técnico. Es una forma de decir: quiero seguir este camino. Quiero sanar. Quiero tener esperanza cada mañana. Y si has llegado hasta aquí, me gustaría pedirte algo distinto, algo personal.
Cuéntanos en los comentarios cuál es esa herida que te gustaría presentarle hoy a Dios. No tienes que dar detalles íntimos, solo unas palabras que nazcan de tu corazón. Quizás sea abandono, culpa, miedo, soledad. Compartirlo no solo te libera un poco, sino que también permite que otros se sientan menos solos. Aquí no juzgamos, aquí nos abrazamos. Esta comunidad no es perfecta, pero sí está llena de personas que buscan la misma luz. Sigamos caminando. Lo que viene en el próximo bloque es una invitación a descubrir cómo el perdón puede ser una llave que abre la puerta de nuestra libertad interior. Perdonar no es olvidar, y mucho menos justificar lo injustificable. Perdonar tampoco es fingir que no pasó nada, o minimizar la gravedad de lo vivido. Perdonar, en realidad, es mirar de frente el dolor sin permitir que nos destruya. Es reconocer que lo que sucedió fue real, que nos hirió, que nos marcó, pero también que no queremos seguir atados a esa herida. El perdón es un acto de libertad, una decisión consciente que no siempre nace del sentimiento, sino de la fe y la confianza en que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Hay quienes llevan años encerrados en el resentimiento. Y es comprensible, porque hay heridas que se clavan tan hondo que uno se acostumbra a vivir con ellas. Heridas que se convierten en una parte más del cuerpo, como una sombra que no se despega. Pero esa sombra puede ser transformada, y no por nuestras propias fuerzas, porque a veces no alcanzan, sino por la gracia de Dios, que nos capacita para lo imposible. El perdón, cuando nace del corazón tocado por Dios, tiene un poder transformador que sana lo más profundo. No es un proceso rápido. A veces toma tiempo. A veces se avanza un paso y se retrocede en dos. Pero cada vez que eliges perdonar, aunque sea de forma imperfecta, estás rompiendo una cadena. No del otro, sino tuya. Porque el rencor, aunque parezca un arma de defensa, en realidad es una prisión. Nos consume por dentro, nos roba la paz, nos impide disfrutar del presente, nos encadena al pasado, y el pasado, si no lo soltamos, termina contaminando el futuro. Jesús nos enseñó a perdonar incluso en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esa frase no es solo un gesto de compasión divina, es una lección de vida. Porque muchas veces quienes nos han herido no eran conscientes del daño que causaban. A veces actuaban desde su propia herida, desde su propia historia rota. Esto no excusa el mal, pero nos ayuda a entender que el perdón no siempre se da porque el otro lo merece, sino porque nosotros lo necesitamos para seguir viviendo. El perdón también nos reconcilia con nosotros mismos. Hay personas que no pueden avanzar en su vida espiritual porque no logran perdonarse. Cargan culpas, errores, decisiones mal tomadas. Se reprochan una y otra vez por lo que hicieron o dejaron de hacer. Pero ¿cómo amar al prójimo si no nos aceptamos a nosotros mismos? ¿Cómo recibir el perdón de Dios si no somos capaces de perdonarnos con el mismo amor con el que Él nos mira? El perdón hacia uno mismo es un acto de humildad, pero también de valentía. Hay un detalle hermoso en el Evangelio que muchas veces pasa desapercibido. Después de resucitar, Jesús se aparece a los discípulos y les muestra sus heridas. No las esconde, no las cubre, las muestra. Pero ya no sangran, ya no duelen. Se han transformado en señales de amor. Las heridas siguen ahí, pero ahora son testigos de victoria, no de derrota. Así actúa Dios. No borra tu historia, pero la redime. Y eso solo es posible cuando hay perdón. ¿Tienes a alguien que aún no has podido perdonar? Tal vez un padre, una madre, un amigo, una expareja, un hermano, un jefe, o incluso a ti mismo. No estás solo en esa lucha. No estás sola en ese proceso. Dios camina contigo. Él no te exige que lo hagas perfecto. Solo te pide que des el primer paso, que lo intentes, que abras un pequeño espacio en tu corazón para que su gracia actúe. Y créeme, cuando su amor entra, lo transforma todo. ¿Y cómo se empieza? Tal vez con una simple oración.
Señor, no puedo perdonar, pero quiero querer. Esa frase, aunque parezca contradictoria, es profundamente sincera. Porque Dios no necesita grandes discursos, necesita corazones abiertos, aunque estén rotos. Necesita tu verdad. Y si tu verdad hoy es que no puedes perdonar, pero deseas llegar a hacerlo, eso basta. Porque donde tú no puedes, Él puede. El perdón también es una forma de romper el ciclo del mal, de no repetir la cadena de dolor que quizás tú mismo heredaste. Es decirle al pasado, hasta aquí llegas. Es decidir que tu historia no va a estar definida por la venganza ni por el odio, sino por el amor de Cristo que todo lo renueva. Es un acto revolucionario. Y en un mundo tan herido, tan dividido, tan violento, el perdón es una de las formas más auténticas de evangelizar, porque habla sin palabras, testimonia con hechos. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, te invito a ti a hacer una pausa en tu corazón. Cierra los ojos un instante y piensa, ¿a quién necesito perdonar? ¿Qué parte de mí necesita reconciliación? ¿Qué herida quiero que Dios toque con su ternura? No respondas con prisa. Permítete sentir. Permítete escuchar lo que tu alma está gritando. Y luego, con calma, entrégaselo a Dios. Él sabe qué hacer con tu dolor. En el próximo bloque hablaremos sobre la belleza de la confianza. Cómo confiar de nuevo, cómo volver a abrir el corazón, cómo permitir que el amor vuelva a entrar en nuestra vida sin miedo. Confiar después de haber sido herido es uno de los actos más valientes que puede realizar un ser humano. Es como tender un puente sobre un abismo, sin saber si del otro lado hay tierra firme. Y sin embargo, lo hacemos, una y otra vez. Porque en el fondo de nuestro corazón hay un anhelo profundo de vínculo, de comunión, de amor verdadero. Pero la confianza rota deja cicatrices y muchas veces nos hace levantar murallas para protegernos. Murallas que, sin querer, nos aíslan también de quienes sí quieren cuidarnos. La confianza es frágil. Se construye con gestos pequeños, con tiempo, con coherencia. Pero puede quebrarse en un segundo. Una mentira, una traición, una promesa no cumplida, y el alma se encoge. Ya no mira igual, ya no se entrega igual. Incluso con Dios, a veces nuestra relación se ve afectada por esas heridas, porque cuando hemos sido heridos por personas que amábamos, inconscientemente trasladamos esa desconfianza también a Él. Nos preguntamos si realmente nos cuida, si está atento, si no se va a olvidar de nosotros. Pero aquí hay algo importante que recordar. Dios no falla. Dios no traiciona. Dios no olvida. Aunque el mundo entero nos decepcione, Él permanece fiel. Es verdad que no siempre entendemos sus tiempos, sus caminos o sus silencios. Pero su fidelidad no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias. Está anclada en su amor eterno, ese amor que no cambia ni se retira cuando caemos, sino que se inclina para levantarnos. Volver a confiar en Dios implica aceptar que no lo controlamos todo. Y eso, para muchos, es una fuente de ansiedad, porque nos han enseñado a tener todo bajo control, a planificar, a prever, a asegurarnos. Pero la fe no es un contrato, es una relación. Y como toda relación viva, requiere abandono, requiere soltar, requiere decir, Señor, no entiendo pero confío. Y eso, dicho con sinceridad, tiene un valor inmenso para el corazón de Dios. En la Biblia hay una historia poderosa sobre confianza, la de Pedro caminando sobre el agua. Jesús le dice, ven, y Pedro se lanza. Durante unos segundos, vence el miedo y hace lo imposible. Pero luego se distrae con el viento y empieza a hundirse. ¿Qué hace Jesús? No lo regaña, no lo acusa. Le tiende la mano, lo sostiene y le pregunta, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. No es un reproche, es una invitación a crecer en confianza, a mirar más a Él que a la tormenta. Y esto nos toca a todos, porque también nosotros caminamos sobre aguas turbulentas, problemas familiares, enfermedades,
pérdidas, angustias, incertidumbres. Y a veces dudamos, a veces gritamos, a veces sentimos que nos hundimos. Pero Jesús siempre está ahí, siempre, con la mano extendida, con los ojos puestos en nosotros. No nos deja solos, y si lo dejamos actuar, Él nos levanta y nos devuelve la paz. Recuperar la confianza también implica abrirse de nuevo al amor humano. No es fácil. Cuando hemos sufrido decepciones, tendemos a cerrarnos, a pensar que todos son iguales, a vivir en la sospecha permanente. Pero el amor no crece en la desconfianza. El amor necesita libertad, oxígeno, entrega. Claro que puede doler, pero también puede sanar. Y para eso hay que arriesgar. No de forma ingenua, sino con prudencia y esperanza. Con la sabiduría que da la experiencia, pero sin renunciar a la belleza de confiar. En nuestra comunidad cristiana, la confianza mutua es clave, porque no somos islas. Necesitamos de los demás para caminar, para sostenernos, para alentarnos. Y si cada uno vive encerrado en su propio miedo, nunca creceremos como cuerpo de Cristo. Por eso, es vital recuperar la confianza también entre hermanos, pedir perdón, ofrecerlo, construir puentes, dialogar. Así se edifica una iglesia viva, real, humana, luminosa. Volver a confiar no significa olvidar lo que pasó, pero sí decidir que el pasado no tendrá la última palabra. Significa creer que lo bueno aún es posible, que hay personas que valen la pena, que podemos ser instrumentos de sanación unos para otros, que Dios puede usar incluso nuestras heridas para acercar a otros corazones. Porque el dolor compartido, cuando se ofrece con amor, se convierte en camino de redención. Si hoy estás luchando por confiar de nuevo, no te sientas culpable. Dios no te exige que lo hagas de golpe. Te invita con suavidad a caminar a su lado, a dejarte acompañar, a hablar con Él con sinceridad, incluso si lo que tienes para decir es duro, caótico o confuso. A Dios no le asusta tu fragilidad. Él conoce cada rincón de tu historia y sigue creyendo en ti. Ahora bien, si este mensaje está tocando tu corazón, si de alguna forma te has sentido acompañado, te invito a que formes parte de esta comunidad de fe. Suscríbete al canal Mañana con Dios y ayúdanos a que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Pero no te lo pido como lo hacen todos los canales. Te lo pido como hermano, como hermana, como alguien que también ha necesitado una palabra en medio de la tormenta. Y ya que estás aquí, cuéntanos, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente en paz? ¿Qué te ayudó a confiar otra vez? Deja tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede ser luz para otros. Aquí no hablamos por hablar, aquí construimos comunidad. En el próximo bloque, hablaremos del poder del silencio, ese espacio sagrado donde Dios habla al corazón. Vivimos rodeados de ruido. Desde que despertamos hasta que nos dormimos, los sonidos nos envuelven. Notificaciones, conversaciones, motores, pantallas, pensamientos que no paran. El mundo se ha vuelto un lugar ensordecedor. Y en medio de tanto alboroto, el silencio se ha convertido casi en un lujo. O peor aún, en algo incómodo. A muchos les asusta quedarse en silencio porque en él se encuentran con lo que evitan, sus pensamientos, sus heridas, su verdad. Pero precisamente ahí, en ese espacio callado, es donde Dios habla. En la Biblia, Dios no siempre se manifiesta con estruendo. El profeta Elías lo aprendió en carne propia. Cuando huía al desierto, agotado y sin fuerzas, Dios le dijo que se preparara porque iba a pasar. Y Elías vio venir un viento huracanado, un terremoto, un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego vino un susurro leve, casi imperceptible. Y ahí, en ese murmullo, estaba el Señor. Prina Reyes 19:11-13. Esta escena nos enseña algo profundo. A veces buscamos a Dios en lo espectacular, cuando en realidad Él nos espera en la quietud. El silencio no es solo ausencia de palabras, es presencia de alma. Es un espacio donde todo se vuelve más claro.
En el silencio descubrimos qué llevamos dentro, qué nos pesa, qué anhelamos. Es como una lámpara encendida en el cuarto oscuro de nuestro interior. Y sí, a veces lo que ilumina nos duele, pero también nos libera, porque no podemos sanar lo que no queremos ver. Y en el silencio, Dios nos muestra con ternura lo que necesitamos transformar. Jesús mismo buscaba el silencio. Dice el Evangelio que se retiraba a lugares solitarios para orar. Incluso en los momentos más exigentes de su misión, se alejaba de la multitud para encontrarse con el Padre. ¿Por qué? Porque en el silencio se reafirma la identidad. En el silencio se renueva la fuerza. En el silencio se escucha la voz que realmente importa. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de silencio, ¿cuánto más nosotros? Pero no es fácil. El silencio confronta, nos obliga a frenar, y en una sociedad que nos empuja a producir constantemente, parar parece un acto de rebeldía. Nos da miedo perder el tiempo. Y sin embargo, el silencio no es pérdida, es ganancia. Es inversión en nuestra alma, porque en él se afina el oído espiritual. Y solo quien aprende a escuchar en lo profundo puede hablar con sabiduría, con paz, con amor verdadero. Hay silencios dolorosos también. El silencio del abandono, el silencio del duelo, el silencio de la espera. Son momentos en que parece que Dios se ha callado, que no responde, que no actúa. Y entonces el alma grita: ¿dónde estás, Señor? Es una pregunta legítima. También Jesús la hizo desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero incluso en ese silencio, Dios estaba presente, porque el silencio de Dios no es ausencia, es preparación, es gestación, es el momento previo a la resurrección. En nuestra vida cotidiana, practicar el silencio es un desafío, pero no necesitas un monasterio ni una montaña. Puedes empezar con 5 minutos al día, 5 minutos sin música, sin móvil, sin distracciones, solo tú y Dios. Tal vez al principio te cueste, tal vez te impacientes, pero si perseveras, descubrirás que en ese espacio algo se mueve, algo se ordena, algo se enciende, porque Dios actúa en lo oculto, en lo pequeño, en lo silencioso. El silencio también nos enseña a escuchar a los demás. En una cultura donde todos quieren hablar, el que sabe escuchar se convierte en refugio. ¿Cuántas veces hemos aliviado el dolor de alguien solo con estar presentes, sin decir nada? La escucha profunda es un acto de amor. Es decirle al otro: tú importas, tu historia tiene valor, no estás solo. Y eso es un regalo que no cuesta nada, pero vale todo. Nuestra iglesia necesita más silencio contemplativo. No solo rituales y palabras, sino espacios donde el alma pueda respirar, donde podamos estar ante el Santísimo en adoración, sin prisas, sin fórmulas, solo con el corazón abierto. Porque en esa adoración silenciosa, Dios trabaja en nosotros sin que lo notemos. Como la semilla que crece en la tierra sin hacer ruido, así es el reino de Dios. También necesitamos educar a nuestros niños y jóvenes en la belleza del silencio, no como castigo, sino como refugio. Mostrarles que el silencio puede ser amigo, no enemigo. Que no siempre hay que llenarlo con cosas. Que está bien estar consigo mismo y con Dios sin tener que hacer algo. Enseñarles a orar en silencio, a reflexionar, a conectar. Porque si no les enseñamos esto, el mundo se encargará de llenar su alma de ruido y confusión. En este bloque, te invito a recuperar un momento de silencio en tu día. No como un reto, sino como un regalo. Un regalo que te das a ti mismo y a tu relación con Dios. Prueba a hacerlo esta noche antes de dormir. Apaga todo, respira hondo y di en tu interior: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. No necesitas más, Él hará el resto. En el siguiente bloque exploraremos el tema de la esperanza contra toda esperanza. Esa fuerza que nace cuando todo parece perdido, pero seguimos creyendo. La esperanza verdadera no es un optimismo ingenuo, ni una ilusión superficial. No es pensar que todo va a salir bien simplemente porque sí.
La esperanza, en su forma más pura, es una fuerza que se sostiene incluso cuando todo parece perdido. Es una certeza profunda de que, aun en medio del caos, Dios sigue teniendo la última palabra, y esa palabra es siempre de vida. San Pablo escribe una frase impactante, que Abraham esperó contra toda esperanza. Romanos 4:18. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque humanamente ya no tenía motivos para esperar, porque era anciano, porque su esposa era estéril, porque todo parecía imposible, siguió confiando, porque la promesa venía de Dios. Y cuando Dios promete, no falla. Abraham no se apoyó en las probabilidades, sino en la fidelidad divina. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado como Abraham, sin respuestas, sin soluciones, sin fuerzas? Y sin embargo, algo en nosotros se resistía a rendirse. Una llama tenue seguía encendida. Eso es esperanza. No viene de nosotros, viene de lo alto. No es producto de la voluntad, sino un don que se cultiva en la oración, en la fe, en la experiencia de un Dios que ha sido fiel antes y lo volverá a ser. El mundo de hoy necesita más que nunca testigos de esperanza. Gente que no se deja arrastrar por la desesperanza general, que no repite el discurso del todo está perdido, sino que es capaz de mirar el dolor sin negarlo, pero también sin dejarse consumir por él. La esperanza no niega el sufrimiento, lo atraviesa, lo transforma. Y eso solo lo puede hacer quien ha aprendido a confiar en Dios en medio de la oscuridad. Jesús mismo nos enseñó lo que es esperar contra toda esperanza. En el huerto de los olivos, con el alma llena de angustia, no huyó. Se mantuvo firme. Y en la cruz, cuando todo parecía haberse terminado, entregó su vida al Padre con absoluta confianza. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Esa es la esperanza cristiana. No se basa en lo que vemos, sino en quién creemos. No se basa en nuestras fuerzas, sino en el amor que no abandona. María, la Madre de Jesús, también vivió esta esperanza. Estuvo al pie de la cruz, viendo morir a su hijo, sin entender del todo, pero confiando. Esperó en silencio el cumplimiento de la promesa, y por eso fue la primera en gozar de la resurrección. Su corazón no se rompió en el dolor, se dilató, porque sabía que la historia no terminaba en el sepulcro. Por eso, María es madre de la esperanza. A ella podemos acudir cuando nuestra fe flaquea, cuando todo nos supera. Tener esperanza no significa no sufrir, significa no desesperar. Es llorar, sí, pero sin perder el horizonte. Es atravesar noches oscuras sabiendo que el sol vuelve a salir. Es confiar, incluso cuando las respuestas no llegan. Es seguir caminando, aunque no se vea el camino con claridad. Porque quien confía en Dios, aunque tropiece, no se cae del todo. Él sostiene. En nuestra vida diaria, esta esperanza se expresa en gestos concretos, en seguir cuidando de un ser querido que sufre, en volver a empezar después de una caída, en seguir orando aunque no sintamos nada, en sonreír a pesar del dolor, en tender una mano cuando todo parece cerrado, en esperar con paciencia lo que el corazón anhela, sin forzar, sin desesperar, porque el tiempo de Dios no es el nuestro, pero siempre llega. También hay momentos en que necesitamos que alguien nos preste su esperanza. Cuando la nuestra se apaga, cuando no podemos más, Dios nos envía personas que creen por nosotros, que nos animan, que nos acompañan. No estamos solos. La comunidad cristiana está para eso. Para sostenernos unos a otros en la fe, para recordarnos cuando olvidamos que Dios es fiel. Y aquí quiero hacerte una invitación especial. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este mensaje ha tocado tu corazón. Te invito a que te unas a nuestra comunidad de Mañana con Dios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No como un simple clic, sino como un paso de fe. Queremos seguir compartiendo contigo este camino, estas reflexiones, esta esperanza.
Y cuéntanos en los comentarios algo que quieras compartir desde tu interior. ¿En qué situación necesitaste esperar contra toda esperanza? ¿Dónde sentiste que Dios actuó cuando ya todo parecía perdido? Comparte tu testimonio. No lo sabes, pero puede ser el aliento que otro necesita para no rendirse hoy. Aquí no se trata de dar like por compromiso. Aquí se trata de crear una familia espiritual, de construir un espacio donde podamos compartir la fe con autenticidad, porque cada historia cuenta, cada proceso tiene valor, y juntos hacemos más fuerte esta luz que el mundo necesita. En el siguiente bloque, vamos a sumergirnos en el poder del perdón como medicina del alma. Un tema profundo, transformador, que no solo sana nuestras heridas, sino que nos convierte en instrumentos de paz. El perdón es una de las decisiones más difíciles y, a la vez, más liberadoras que podemos tomar. No se trata de olvidar el daño recibido ni de justificar acciones injustas, sino de elegir no cargar más con el peso del resentimiento. En el corazón del Evangelio, Jesús nos enseña a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Este llamado no es una imposición, sino una invitación a vivir en libertad. Cuando no perdonamos, nos atamos al pasado y permitimos que las heridas sigan sangrando. El rencor se convierte en una cadena que nos impide avanzar, que oscurece nuestra mirada y endurece nuestro corazón. Pero cuando decidimos perdonar, abrimos la puerta a la sanación. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que dejamos de alimentarlo. Jesús, en la cruz, nos dio el ejemplo supremo del perdón al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer que el amor es más poderoso que el odio, que la misericordia tiene la última palabra. En nuestra vida cotidiana, el perdón puede manifestarse en pequeñas acciones. Una conversación sincera, un abrazo, una oración por quien nos ha herido. Cada paso hacia el perdón es un paso hacia la paz interior. Y aunque el proceso puede ser largo y doloroso, Dios camina con nosotros, sanando nuestras heridas y fortaleciendo nuestra voluntad. Si hoy sientes que hay alguien a quien necesitas perdonar, o si anhelas el perdón de alguien, te invito a llevar esa intención a la oración. Pide a Dios la gracia de perdonar y de ser perdonado. Él conoce tu corazón y te dará la fuerza necesaria para dar ese paso. En el próximo bloque, exploraremos cómo la fe puede transformar nuestras pruebas en testimonios de esperanza. Hay momentos en los que la vida nos sacude con fuerza. Enfermedades, pérdidas, traiciones, fracasos. A veces sentimos que todo se derrumba y que no hay salida. Pero es precisamente en esas noches oscuras donde la fe se vuelve más viva, más real. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque, aún sin entender, elegimos confiar. La fe no es una garantía de que no sufriremos, sino una certeza de que no sufrimos solos. Cristo mismo lloró, se angustió, fue traicionado y crucificado. Él conoce nuestro dolor desde dentro. Y por eso, cuando sufrimos, no estamos abandonados. Estamos acompañados por un Dios que ha compartido nuestras heridas. Cuando acogemos ese misterio, comenzamos a ver que nuestras heridas, cuando se entregan a Dios, no son en vano. Se transforman. Ya no son solo marcas del dolor, sino caminos por donde entra la gracia. ¿Cuántos testimonios existen de personas que, después de grandes pérdidas o tragedias, han encontrado un propósito nuevo, una compasión más profunda, una esperanza que antes no tenían? Eso es un milagro silencioso, cotidiano, poderoso. El dolor que, unido a la fe, se convierte en testimonio. Quizás tú mismo has vivido algo así. Tal vez pensaste que no lo superarías, y sin saber cómo, te descubriste de pie otra vez, respirando hondo, con una nueva mirada. Ese es el fruto de la fe. No una vida sin caídas, sino una fuerza invisible que nos levanta cada vez. Cuando compartimos nuestras pruebas y cómo Dios nos ha sostenido,
Estamos sembrando semillas de esperanza en otros. Tu historia importa, tus lágrimas tienen valor, y tu camino puede ser luz para alguien que hoy no ve salida. La fe transforma porque nos conecta con una realidad más grande que nosotros. Nos saca de la lógica del ¿por qué me pasa esto a mí? Y nos lleva a la confianza del ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? Esa pequeña diferencia cambia todo. No elimina el dolor, pero le da un sentido. En el siguiente bloque, hablaremos de la importancia de la comunidad como lugar de refugio, crecimiento y misión. En una sociedad cada vez más individualista, donde todo parece empujarnos hacia la autosuficiencia, la fe nos recuerda que no fuimos creados para caminar solos. Desde el principio, Dios nos pensó en comunión. No es casualidad que Jesús eligiera formar una comunidad de discípulos. Incluso Él, el Hijo de Dios, quiso rodearse de amigos, caminar con otros, compartir el pan, enseñar y corregir en grupo. Porque en comunidad descubrimos una parte de nosotros que solos jamás podríamos ver. La iglesia no es un edificio, es una familia, con sus aciertos y sus heridas, con su historia luminosa y también con sus sombras. Pero sobre todo, es un lugar donde cada uno tiene un sitio, incluso y especialmente los que se sienten perdidos, rotos, sin fuerzas. En la comunidad, aprendemos a cargar los unos con los otros. A veces somos nosotros quienes ayudamos y otras veces los que necesitamos que alguien nos lleve en brazos. Muchos cristianos han redescubierto la fe precisamente gracias a una comunidad que les tendió la mano. Un grupo de oración, una parroquia abierta, una mirada que no juzga, una palabra de aliento en medio del desánimo. Es ahí donde el amor de Dios se hace carne. En los gestos concretos, en los abrazos sinceros, en los silencios compartidos. Además, la comunidad no solo nos consuela, también nos lanza a la misión. Nos recuerda que el amor recibido está hecho para ser compartido. Nos empuja a salir de nuestra zona de confort, a abrir los ojos ante el sufrimiento de los demás, a poner nuestros dones al servicio de los más frágiles. Porque cada comunidad viva es como un faro encendido en medio de la noche. No se guarda la luz para sí, sino que la derrama para que otros también encuentren camino. Tú formas parte de ese cuerpo. Tu historia, tus heridas, tus alegrías, todo lo que eres, tiene un lugar en esta gran familia. Nadie es prescindible. Todos somos necesarios. Y es dentro de esa comunidad donde el Espíritu Santo actúa con fuerza, donde se sanan corazones, se levantan caídos y se enciende la esperanza. Es en ese entorno donde descubrimos que la fe no es solo una experiencia personal, sino también una aventura compartida. A veces creemos que la vida espiritual está reservada para los monasterios, para quienes pueden pasar horas en oración o para personas especialmente santas. Sin embargo, Jesús nos mostró otra cosa, que Dios está presente en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo pequeño, en la mesa compartida con amigos, en el gesto de lavar los pies, en una conversación junto al pozo, en un paseo por el campo. La espiritualidad cristiana no es evasiva, es profundamente encarnada. Una fe verdadera transforma nuestra manera de vivir el día a día. No se trata de tener momentos aislados de oración, sino de que toda nuestra vida se convierta en una oración continua. Cuando nos despertamos y ofrecemos el día al Señor, cuando trabajamos con honestidad, cuando escuchamos a alguien con paciencia, cuando bendecimos los alimentos antes de comer, cuando pedimos perdón. Todo eso es vida espiritual. Todo eso es oración vivida. No hay momento demasiado común para Dios. No hay rincón de nuestra rutina donde Él no quiera habitar. La espiritualidad que Jesús nos propone es la de un corazón atento, agradecido, dispuesto a amar incluso en las cosas más humildes. Es la espiritualidad de María, que vivía en el silencio de Nazaret, sirviendo y guardando cada cosa en su corazón. La vida moderna, llena de ruido y prisa, muchas veces nos desconecta de esta presencia sutil de Dios. Pero si aprendemos a detenernos, a mirar, a escuchar,
descubriremos que el Señor nos habla en 1000 detalles, en el canto de un pájaro, en la risa de un niño, en la ternura de una caricia. La espiritualidad no nos aleja del mundo. Al contrario, nos permite vivir en él con los ojos del cielo. Y es esa espiritualidad la que nos sostiene en los días difíciles, no como un refugio para huir, sino como una fuente de fortaleza interior. Cuando todo parece oscuro, cuando la carga se vuelve pesada, es ahí donde una oración sincera, una vela encendida, una lectura del Evangelio o una canción suave pueden recordarnos que no estamos solos, que Dios camina con nosotros, incluso si no lo vemos. El desafío es vivir con coherencia, que lo que creemos se note en lo que hacemos, que nuestra vida sea un testimonio silencioso pero elocuente de la presencia de Dios, que quien nos mire diga, no sé qué tiene, pero transmite paz. Esa es la espiritualidad que transforma. Perdonar no es olvidar, no es negar el dolor ni justificar lo que estuvo mal. Perdonar es liberar el corazón del peso que lo asfixia. Es abrir la puerta a la paz. Es permitir que el amor de Dios entre allí donde antes habitaba el rencor. El perdón no cambia el pasado, pero transforma el presente y da esperanza al futuro. Es una decisión, muchas veces difícil, pero profundamente sanadora. Jesús nos mostró el poder del perdón en la cruz. Mientras era insultado, golpeado, abandonado, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No fue un gesto débil, sino un acto de amor poderoso. Porque perdonar no es ceder, sino vencer. Vencer el mal con el bien. Vencer la lógica del mundo con la lógica del reino. Cada uno de nosotros ha sido herido en algún momento. A veces por personas cercanas. Y también, si somos sinceros, hemos herido a otros. Todos necesitamos perdón y todos estamos llamados a ofrecerlo. No porque lo merezcan, sino porque nuestro corazón merece ser libre. El resentimiento es una cárcel, el perdón, una liberación. Pero ¿cómo se perdona cuando el dolor es tan grande? Solo con la gracia de Dios. Por nuestras fuerzas, muchas veces no podemos. Pero si lo pedimos, si dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, poco a poco el corazón se ablanda. Tal vez no olvidemos, pero sí podemos dejar de vivir atados al pasado. Podemos mirar con compasión, podemos soltar. El perdón también tiene una dimensión comunitaria, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. No hay comunidad sin reconciliación, no hay futuro sin perdón. Por eso, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Es una promesa y un desafío, un camino que se recorre cada día. El sacramento de la reconciliación es una fuente inmensa de sanación. No es solo confesar errores, es encontrarse con un Dios que no se cansa de esperarnos, que no nos señala con el dedo, sino que nos abraza con ternura, que nos dice, como al hijo pródigo, bienvenido a casa. ¿Hace cuánto no nos confesamos? ¿Cuántas heridas aún llevamos dentro por no haber perdonado? Hoy puede ser el día para iniciar ese camino. No esperes a sentir que ya estás listo. Da el primer paso, aunque sea pequeño. Dios hará lo demás. Y en el bloque final, hablaremos de lo más profundo de todo este camino. Cómo vivir cada día con esperanza, abrazando la promesa de que, pase lo que pase, Dios nunca nos abandona. La vida no siempre es fácil. Hay días grises, hay noches largas, hay silencios que duelen. Pero incluso en medio de la oscuridad, Dios no deja de hablarnos y no deja de estar. Su presencia es como el sol detrás de las nubes. No siempre lo vemos, pero siempre está. Y cuando lo dejamos entrar, nos devuelve la esperanza. Vivir con esperanza no es negar la realidad, ni fingir que todo está bien. Es mirar de frente la vida, con sus luces y sus sombras, pero con la certeza de que no caminamos solos. Es creer que, aunque no veamos el final, Dios ya lo conoce, y que su plan para nosotros es de paz, de bien, de plenitud. La esperanza cristiana no es ilusión ni optimismo ingenuo.
Es una virtud que nace de la fe y se alimenta del amor. Es saber que el mal no tiene la última palabra, que la muerte ha sido vencida, que Cristo vive, y porque Él vive, todo puede empezar de nuevo. Esa esperanza se renueva cada mañana. Cada amanecer es una oportunidad para volver a empezar, para volver a confiar, para volver a amar. Tal vez ayer tropezamos, tal vez hoy no tengamos fuerzas, pero mañana con Dios, todo puede cambiar, porque con Él, incluso las heridas florecen, incluso lo que parecía perdido se puede restaurar. Por eso este canal se llama así, porque creemos en esa promesa, que cada mañana puede ser nueva si la vivimos con Dios. Que no importa cuán pesada haya sido la noche, Él nos regala un nuevo día. Y lo hace no porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Querido amigo, querida hermana, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por compartir este camino de fe, de verdad y de esperanza. Si este video ha tocado tu corazón, si algo de lo que escuchaste resonó contigo, te invito con todo el cariño a suscribirte al canal. No solo para no perderte lo que viene, sino para formar parte de esta familia que crece con la fuerza del Espíritu. Y si te animas, te invito también a dejar tu historia en los comentarios. ¿Cómo has vivido tú el perdón? ¿Qué ha significado para ti confiar en Dios en medio de la incertidumbre? ¿Qué has aprendido hoy que quieras guardar en el corazón o compartir con otros? Leeremos cada testimonio con atención y gratitud. Porque esta comunidad no se construye con números, sino con vidas reales, como la tuya. Nos alegra que estés aquí y esperamos que vuelvas. Aquí siempre habrá un lugar para ti. Y recuerda, cada mañana es nueva si la vives con Dios.